Muy bien, hoy vamos a resolver un problema mediante elementos finitos utilizando el programa PEFICA 2.0 y el programa de preproceso y postproceso gráfico GMSH. En esta ocasión tenemos una lámina con sección reducida en su parte intermedia, sometida a una presión uniforme en ambos costados. Para ello, entonces, determinamos en particular la solución de una lámina para la cual el- la altura de la sección transversal en los tercios primero y tercero es B, la altura de la sección transversal en el tercio medio es C, el radio del cuarto de circunferencia que permite mostrar la reducción de la sección transversal es R. En este caso vamos a considerar un cociente entre B y C de 2.0, un cociente entre el radio R y la altura C de 0.3, un material cuyo módulo de elasticidad es de 200 kilonewton por milímetro cuadrado, con una relación de Poisson de 0.2, con un espesor de 5 milímetros, y se aplica una presión en ambos costados, P igual a 1 kilonewton sobre milímetro cuadrado. En la solución de este problema, vamos entonces a considerar un B igual a 50 milímetros, ¿sí? Y en consecuencia un C igual a 25 milímetros. Un radio de 7.5 milímetros para cumplir con la segunda ecuación. Dada la doble simetría del problema, vamos a analizar la cuarta parte superior derecha, solo la cuarta parte superior derecha, que ilustramos aquí en la parte inferior. Al existir un eje de simetría horizontal a mitad de altura de la sección, pues se generará una condición de borde correspondiente a un desplazamiento en dirección vertical conocido igual a cero. Entonces tendremos sobre toda la frontera inferior, de donde está el eje de simetría de la cuarta parte, un valor de desplazamiento igual a cero, vertical igual a cero. Y en el otro eje de simetría, el eje de simetría vertical, que lo vemos en este gráfico aquí, tendremos un desplazamiento horizontal U igual a cero. Aquí tendremos sobre esta frontera un desplazamiento horizontal igual a cero. ¿Mm? Bien, vamos a considerar también, asimismo, en la cuarta parte, una malla de elementos cuadrilaterales bilineales que tendrán mayor densidad, es decir, menor tamaño, cerca al arco de circunferencia, ¿sí? Del orden de 0.04 milímetros de longitud característica. En cambio, tendrán una longitud característica de 4 milímetros en la zona más alejada, bueno, de ahí en adelante en las otras zonas del elemento. Muy bien, dada esta información, entonces vamos a comenzar a construir el modelo. Abrimos el programa GMSH, creamos un nuevo archivo, subimos al menú File, le decimos Nuevo, y aquí vamos a ubicar un nuevo archivo en la misma carpeta donde están los datos del programa PEFICA 2.0. Entonces, en este caso en particular, lo tenemos por aquí, PEFICA 2.0, y dentro de PEFICA 2.0 entramos a la carpeta PEFBIT porque vamos a resolver un problema bidimensional en condición plana de esfuerzos. Y dentro de él encontramos la carpeta datos, pues nos introducimos a la carpeta datos. Entonces vamos a crear aquí el modelo, ¿sí? Vamos a llamarlo entonces lámina con sección reducida. Lami re, la vamos a llamar así, 01. Y le vamos a poner punto extensión punto geo. Entonces vamos a utilizar la extensión que tiene
ya GMSH para este tipo de problemas. Guardamos, le decimos que sí, que el control de geometría lo haga con OpenCascad y ya entonces entramos al entorno de GMSH. Arrancamos entonces en este entorno por definir las entidades geométricas, desplegamos este menú que se llama geometría, desplegamos el que dice entidades elementales, desplegamos el que dice adicionar, ¿sí? Y ahí en el que dice adicionar, vamos a comenzar por los puntos. Entonces vamos a definir los puntos que constituyen la superficie que va a ser o el dominio que va a ser analizado. Para ello entonces tenemos un entorno gráfico aquí, ¿sí? Que nos permite establecer las coordenadas en esta ventana, pero tenemos que ir mirando el modelo. Entonces, por esa razón, vamos a organizar esto con, en la parte superior vamos a poner el programa GMSH y en la inferior vamos a tratar de poder observar cuál es la geometría que deseamos poner. El, el sistema coordenado va a ser X en esta dirección, Y en esta dirección y el origen coordenado lo vamos a poner en el extremo inferior izquierdo. Con lo cual, en el mismo extremo inferior izquierdo tendremos un punto que tendrá coordenadas 0, 0. Entonces me pongo en la ventana de contexto de la entidad elemental y escribo para X un valor de 0, para Y un valor de 0, para Z un valor de 0. Y él me pregunta que cuál es el tamaño de la malla que estará prescrito para los futuros elementos que van a estar alrededor de ese punto. Entonces aquí consideramos que la longitud característica es de 4 milímetros, es decir, la más alta posible. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, escribir directamente 4 milímetros o establecer una variable que condicione, que identifique ese valor. Por lo pronto vamos a escribir el valor 4. Este 4 ya significa para nosotros que las unidades con las que vamos a definir, ¿sí? Y le oprimimos el botón adicionar, serán el milímetro, va a ser la unidad que vamos a definir. Entonces aquí vemos que ya él fijó un punto en la posición 00, no le vemos más descripción, entonces vamos a herramientas, opciones, y aquí le activamos en el menú geometría que se muestren puntos, curvas y superficies, pero también las etiquetas de puntos, curvas y superficies. Entonces, con eso ya vemos ahí el punto 1. Listo. Vamos con el punto 2. El punto 2 va a quedar en este lugar. Es decir, que se tendrá que sumar para el punto 2 0.4 veces B más un R más B para poder estar en la coordenada X de este punto. Entonces, aquí podemos escribir expresiones. Podemos escribir 0.4 multiplicado por B, que el B ya dijimos que era de 50 milímetros, más el radio, que dijimos que era de 7.5 milímetros, más otra vez la distancia B, 50. Y 0 en Y, 0 en Z, y también una longitud prescrita aquí, en esta zona, longitud característica de los futuros elementos finitos, de 4 milímetros. Adicionamos, entonces ya me pone aquí el punto 2. El punto 3 será este, que tiene la misma coordenada X que el punto 2, pero una coordenada Y que corresponderá a la altura que hay de aquí hasta acá, que esta altura es B medios. Entonces aquí tendríamos 0.5 multiplicado por 50. ¿Sí? Esa será la altura Y que tendríamos aquí. Adicionamos y entonces sale este punto. A veces esto se aleja o se acerca, no importa, que ahorita podríamos ver toda la geometría cómo va, ¿sí? Pero si es el caso, podríamos simplemente hacer clic acá, en esta zona, y alejar eso, alejar con el scroll del mouse. Bien, ahora este punto será nuestro punto 4, estará ubicado en una posición X 0,4 por los 50 milímetros de B, más el radio, que es 7.5, ¿sí? Hasta aquí está el radio, y esa será la posición X.
y la posición Y será 0.5 multiplicado por 50, que es el tamaño de B, ¿sí? Esta distancia de aquí a aquí para definir este punto 4. 0. Y aquí vamos a considerar, bueno, vamos a considerar la misma, el tamaño del futuro elemento de 4 milímetros. Entonces, adiciono y ya tengo el punto 4. Ahora entonces tengo que ir a un punto 5, que es donde comienza la curvatura, antes de que comience el arco de circunferencia que está marcado acá. Entonces, antes de que comience ese arco de circunferencia, esto estará en una posición X, que será igual a 0.4, ¿sí? Más 7.5, que es el radio, en este sentido está correcto, pero en Y ahora tendremos un valor que será media altura C, es decir, 0.5 por 25 milímetros, que es la altura C, ¿sí? Más un radio, que es de 7.5, ¿sí? Aquí sí queremos que el tamaño de los futuros elementos que surjan de allí sea 0.04, sea, tengan un tamaño pues, 100 veces menor, ¿sí? Al que tenían los elementos finitos de fuera de esa zona. Entonces ahí le decimos adicionar y él adiciona el punto 5. El punto 6 es terminado el arco, ¿sí? Pero para poder definir un arco de circunferencia, ¿cierto? Necesitaríamos definir este punto y también el centro de la circunferencia. Entonces vamos a decir que el punto 6 es este de acá, y ese punto 6 tendrá coordenadas en x 0,4 por 50, aquí está, en y medio c, es decir, 0.5 por 25, ¿sí? Y con la definición de elementos finitos, como va a ser en esta zona, de tamaño 0.04 milímetros. Entonces, adiciono y ahí tendré el punto 6, ¿sí? Vamos a dejar el punto 7 como el del final que termina la región, que será este de aquí, este punto de acá, que está en una coordenada x igual a 0 y en una coordenada y igual, correspondiente a 0.5 a la mitad de c, es decir, 0.5 por 25, con un tamaño prescrito de 4 milímetros. Entonces ahí adiciono ese punto 7. Me falta un punto 8 que será el centro de este arco de circunferencia. Sabemos que el punto 8 no hace parte del contorno del dominio del problema, pero es necesario para poder crear el arco. Entonces ese punto 8 está ubicado a 0.4 por B, que son 50, en X, y en Y a 0.5 por 25 más el R, que es 7.5, ¿sí? Y bueno, no importa qué tamaño prescrito tenga, porque pues allí ni siquiera va a haber elementos finitos, entonces simplemente se adiciona. Ya tenemos entonces todos los puntos. Cierro la ventana de contexto de la entidad elemental y en el entorno gráfico presiono Q para terminar este proceso. Y entonces lo que vemos aquí en la parte superior, recuerden que aquí estoy moviendo esto con el botón derecho del mouse, puedo hacer las traslaciones de lo que tengamos en el entorno y podemos ver los puntos con los que vamos a construir esta geometría. Entonces ahora en el menú lateral tenemos, después de los puntos, las líneas. Entonces vamos a crear las líneas, nos vamos a líneas, nos paramos con el mouse cerca del punto 1 y hacemos clic con el botón izquierdo del mouse, queda seleccionado, cambia de color a rojo, y nos pregunta ahora que seleccione el punto final, entonces seleccionamos el punto 2 y se crea la línea número 1. Ahora seleccionamos el punto 2 y el punto 3 y queda creada la línea 2. Ahora el punto 3 y el punto 4 casi ni se ve. Listo, el punto 4 queda la línea 3. Ahora el punto 4 se selecciona con el botón izquierdo del mouse, se selecciona el punto 5 con el botón izquierdo del mouse y nos queda la línea 4. Y ahora debemos aquí hacer un arco de circunferencia. Entonces ahora salimos del tema de las líneas
O bueno, podríamos terminar y decir que aquí creamos la línea del punto 6 al punto 7, también creamos la línea 5, y del punto 7 al punto 8 creamos la línea 6. Y nos falta este arco. Entonces, este arco cambiamos, damos Q aquí para terminar la creación de líneas rectas, y aquí vamos a crear un arco de circunferencia. Los arcos de circunferencia se construyen con esta instrucción, Circle, creo que es la cosa así, sí. Seleccione el punto donde comienza. Entonces hice clic en Circle Arc. Vamos a ver si sí es así. Comienza en el punto 5. Después dice seleccione el centro del arco de circunferencia. Ese es el punto 8. Después dice seleccione el punto final. Ese es el 6. Y ahí se ha creado el arco de circunferencia, ¿cierto? En esa región, que será el círculo 7, ¿sí? En esa región queda. Y ya no vamos a crear más, entonces le damos, oprimimos en el teclado Q para terminar. Entonces ya tenemos las líneas, ¿sí? Puntos, líneas. Ahora vamos a crear una superficie que está en el interior de estas líneas. Entonces lo que hacemos es escoger aquí Plane Surface, el menú lateral, y él me dice seleccione los contornos de la superficie. Entonces seleccionamos la línea 1 y él, como ya se ha dado cuenta que esa línea 1 encierra, ¿sí? Perdón, después de la línea 1 está unida la 2, la 3, la 4, la 7, la 5 y la 6. Entonces él mismo ya establece que es una región cerrada, entonces ya selecciona las demás si uno quiere. Y entonces presionamos la letra E para confirmar en el teclado que allí va a haber una superficie. Entonces le oprimimos E y él ya creó algo que se llama el plano 1. Lo marca con estas líneas punteadas. A esta altura ya el, el, la cuadrícula que hemos utilizado en la parte de atrás y que nos permitía visualizar dónde están ubicados los puntos ya no nos interesa. Entonces, tenerla activa. Entonces, vamos a el menú herramientas, vamos a opciones y le decimos no, en general, en ejes, general aquí, ejes aquí, que ya desactive el modo de ejes. Decimos que sin ejes y le decimos cerrar. Entonces, claro, se ve un poco mejor ya la geometría. Entonces, hemos logrado ya con esto definir la geometría del problema. Presionamos Q porque no hay más superficie sino una en el teclado y entonces ya tenemos acá la geometría, puntos, líneas y la única superficie llamada aquí plane 1. Muy bien. Dada la geometría ya, entonces cerramos esto de adicionar geometría, cerramos esto de entidades elementales y nos pasamos a entidades físicas o grupos físicos que lo denominan aquí. Entonces, en esto de grupos físicos, nosotros tenemos que identificar sobre la región varias cosas. Lo primero, las condiciones de borde, ¿sí? Entonces, vemos que todo el borde inferior tiene un desplazamiento impuesto igual a un desplazamiento vertical o en dirección Y igual a 0. Entonces, aquí nos vamos a entidades físicas, grupos físicos, adicionar, y vamos a adicionar un grupo físico sobre curvas, curva. Y aquí le ponemos como nombre el que puede identificar más adelante PEFICA, que está en el manual del programa, que está contenido en el libro de programación del método de los elementos finitos. Entonces aquí le ponemos una palabra clave que va a reconocer después PEFICA, que es DISP. ¿Sí? Cuatro caracteres que identifican que lo que vamos a establecer como condición física es un desplazamiento. Entonces le escribimos DISP y escribimos huye, ¿sí? Que es la palabra clave para indicar que el desplazamiento que vamos a imponer es en dirección Y, huye, y le ponemos el valor que tiene ese desplazamiento, 0. Entonces, this es un solo espacio, huye sin espacio igual a 0. Listo. Entonces, ese nombre lo vamos a ubicar sobre la línea 1. Entonces, a la línea 1 la seleccionamos con el botón izquierdo del mouse, la seleccionamos y presionamos la tecla E para confirmar esa selección, estando en el entorno gráfico, la letra E, y debe entonces, debajo de la etiqueta que dice línea 1, indicar que hay una entidad física tipo curva, número 1, cuyo nombre es dis, espacio huye, igual a 0. Me quedó 0 con una E. Bueno, entonces corrijo, vuelvo aquí, le quito esto,
vuelvo acá. Bueno, podríamos borrar esta última línea. Aquí en remove last script command podemos borrar el último comando. Eso es. Vuelvo acá, entonces volvemos a seleccionar curva aquí otra vez, adicionar entidad física sobre curva, ya está bien escrito. Vuelvo y hago clic sobre el entorno gráfico, hago clic sobre la línea y oprimo la tecla E. Ahí quedó fija y ahora sí con el nombre correcto. Listo. Ahora tenemos como otra condición de borde que los desplazamientos en dirección X en esta cara, es decir, en la línea 6, son iguales a cero. Entonces, de nuevo, el nombre de la entidad física será DISP, pero ahora será UX igual a cero. ¿Sí? Entonces voy al entorno gráfico y selecciono la línea 6, le oprimo la tecla E para confirmar y ya me queda que sobre toda esta línea va a poner esa condición de borde. Listo. Seguimos sobre curvas. Al otro lado, esta línea de aquí, que aquí corresponde a la línea 2, va a tener una presión P igual a 1 kilonewton sobre milímetro cuadrado. Entonces, para indicar el nombre de la entidad física de este lado, que corresponde a una presión, que después va a reconocer PEFICA, la palabra es PRES, la palabra clave, 4 caracteres asociados a la aplicación de una presión. WX es la palabra clave para indicar que la presión va en dirección X. El igual y después el valor de esa presión, 1. ¿Sí? Vamos a aplicar 1.0, bueno, vamos a ponerlo así, 1.0 de presión en dirección X. ¿Sobre qué es lugar? Sobre esta línea. Entonces hago clic sobre la línea 2 y oprimo la tecla E para terminar y entonces él va a generar allí una una entidad física sobre la línea 2 correspondiente a una presión en dirección X igual a 1. X positivo, mírenlo aquí, el X positivo es este sentido, entonces va a ir en ese mismo sentido, en el sentido positivo de X. Con esto terminamos de establecer ese tipo de entidades físicas sobre líneas. Entonces ya cierro la ventana y aquí le digo Q para terminar en la selección de líneas. Ahora otra entidad física esencial son las características mecánicas de los futuros elementos finitos que estarán conformando el dominio. Y ese dominio está dentro de una entidad geométrica tipo superficie. Entonces aquí escogemos en grupos físicos adicionar superficies y en superficies entonces ahora le vamos a dar las características físicas, mecánicas que tiene la superficie. Entonces, la palabra clave que va a reconocer después PEFICA es la palabra CATI, como de categoría. El primer parámetro es el módulo de elasticidad, que tiene también nombre, EYO, y que en este caso tendrá un valor de 200 kilonewton por milímetro cuadrado. Entonces ya sabemos en este momento, y bueno, desde que aplicamos la presión, que nuestra unidad de longitud será el milímetro y que nuestra unidad de, de fuerza será el kilonewton. Entonces 200 ponemos como valor. La relación de Poisson se establece con una palabra clave que es POIS, 4 caracteres, y vamos a tener una relación de Poisson de 0.2 y TESP es la palabra clave para indicar el espesor y vamos a tener un espesor de 5 milímetros. Esto entonces ya tenemos las propiedades, entonces hacemos clic sobre plane 1 cerca a las líneas de intersección y le hacemos y oprimimos el botón E para terminar esta selección. Entonces oprimimos E y ya aparece entonces que sobre el plano 1 se estableció una entidad física tipo superficie número 4. El número realmente pues para nosotros no es importante, sino simplemente que creó una entidad tipo superficie que se llama cat espacio yo igual 200 y espacio pois igual a 0.2 y espacio t igual a 5, que ahí contiene las características que en un futuro van a necesitar los elementos finitos, van a tener los elementos finitos. Entonces el contexto de la entidad física lo cierro y aquí también le doy Q para que termine este proceso. Con esto hemos establecido las entidades físicas. Estos valores de presión y de características físicas, recuerden que los teníamos acá. Lo que pasa es que no los podíamos ver al tiempo, pero en el problema ya estaba definido que fuese 200 kilonewtons por milímetro cuadrado, relación de Poisson de 0,2 y espesor de 5 milímetros. Bien. Entonces, con esto ya hemos terminado con las entidades físicas. ¿Mm?
Cerramos entonces la parte de entidades físicas y ahora nos vamos al menú malla. Lo que vamos a hacer ahora es definir las características de la futura malla de elementos finitos. Ya hemos hecho parte del trabajo porque ya le dimos la longitud característica alrededor de los puntos. Si yo me acerco al punto 1, observen que si me acerco al punto 1, dice que tiene un atributo de malla que es un tamaño de 4 milímetros. Si me acerco al punto 2, dice que también es 4. Si me acerco al punto 3, 4. Si me acerco al punto 4, 4. Pero si me acerco al punto 5, dice que ese atributo de tamaño de elemento finito en un futuro es de 0.04 y para el punto 6 también es de 0.04. ¿Sí? Para el 7 vuelve a ser 4. Entonces, eso ya tiene un atributo, ¿sí? Lo cual pues ya no nos obliga a tener una definición completa de las características de la futura malla. Entonces, ahí realmente ya, en cuanto a atributos de la malla, pues creo que, bueno, más o menos lo tenemos. Lo que sí hace el programa GMSH es que si construimos la malla en estos momentos será una malla de elementos triangulares. ¿Cómo podemos asegurar que entonces se construyan una malla con elementos cuadrilaterales? GMSH entonces tiene por defecto siempre una construcción de elementos triangulares a los cuales les hace un proceso de recombinar para convertirlos en cuadriláteros. Entonces, por esa razón, tenemos que en el menú Mesh, en el submenú Define, entramos aquí a Define y aquí le vamos a decir recombinar, este último, recombinar. Entonces, entro a recombinar y él me pregunta, seleccione la superficie donde se desea hacer recombinación. Entonces, escogemos plano 1, ¿sí? Y oprimimos la tecla E y la tecla Q para terminar. Entonces, cuando ya me acerco al plano 1, dentro de los atributos está recombinar. Entonces, haga la malla que él haga, la hará primero de triángulos y automáticamente la recombinará para convertirla en cuadriláteros. Eso es lo que le estamos diciendo con esa instrucción. Entonces, ya le dijimos ese mesh, ya le establecimos esas características. Entonces, creo que hasta ahí tenemos el punto geo preparado para construir la malla. Entonces ahora vamos a construir la malla. Vamos otra vez al menú Mesh y le decimos 2D para que cree una malla bidimensional. 2D. Ahí él va construyendo la malla y efectivamente ahí terminó de construir la malla. Apenas tenemos malla, pues ya quisiéramos observar con mayor claridad la malla. Aquí se alcanzan a ver en líneas de color verde la estructura de la malla. Y si queremos observar esto mejor, solo por observación podemos en herramientas, opciones, apagar ahora las características geométricas, es decir, ni puntos, ni curvas, ni superficies. ¿Sí? Y ahora sí ver la malla y verla incluso de forma llena en vez de ver solo los bordes. Entonces, actualmente está 2D Element Edges, ahora podemos poner 2D Element Faces, que también entonces nos permite ver la malla. Entonces, le hago clic aquí y ahí podemos ver entonces la malla de elementos finitos que él construyó. Los elementos finitos cuadrilaterales tendrán tamaño cercano a 4 milímetros, cerca a este nudo, cerca a este nudo, cerca a este nudo, a este nudo y a este nudo. Y cerca a estos dos nudos que constituyen el arco de circunferencia que determina el cambio de sección, pues ahí hemos puesto una malla con elementos mucho más finos. Nos podemos acercar, recuerden que con el scroll del mouse nos podemos acercar y ver en detalle pues qué tan fina es la malla que estamos encontrando allá. Aquí cometí un error y es que con el botón izquierdo me moví, entonces él se mueve en 3 dimensiones, ¿sí? Y eso pues realmente no era lo que quería, sino lo que quería era moverme en el plano XY. Cuando me ocurre esto, entonces voy acá a estos botones que definen, que nos permiten ver rápidamente uno de los planos. Este es el plano X, claro, se ve de línea, este es el plano Y, se ve de línea, pero el plano Z, es decir, el XY, pues nos permite dar una vista de nuevo del dominio, en este caso de la malla. Y con el botón derecho del mouse es que puedo moverme, el derecho y el scroll para aumentar el tamaño del modelo. Entonces ahí lo tengo, ¿cierto? Ahí entonces estamos viendo que se acaba de crear una malla desde el punto geo. Ahora entonces, ya puedo cerrar todo esto, ya se creó la malla. Voy al menú superior y le digo que exporte esa malla. Aquí le digo exportar.
Entonces él queda en la misma carpeta donde está el punto geo, que se llama la mire 01, y ahora quiero que exporte esto en extensión punto .m en minúsculas msh. Entonces le digo que lo guarde, le digo que lo guarde en versión 2 ASCII, porque el programa PEFICA, que es el que va a recibir este archivo, está preparado para modelos en esta versión 2 ASCII. Y le digo OK, y entonces ahí lo creó en esa versión. Entonces, ahora en la carpeta de trabajo donde estamos observando esto, tendremos la miré por aquí, la miré 01, acá está, el lamire 01.geo y el lamire 01.msh. Ya tendremos esos dos archivos. Vale. Bien, entonces aquí hemos terminado la parte del trabajo de preproceso. Ya está listo el archivo de preproceso, entonces podemos cerrar GMSH si queremos. Bien, ahora viene la parte del proceso. Para el proceso, entonces, eh, podemos realizarlo abriendo el programa Octave. Entonces, abrimos el programa Octave. O MATLAB, depende cuál de los dos estén ustedes utilizando. O también un terminal, también se puede mediante un terminal. Y aquí en Octave nos ubicamos en el directorio donde está el programa PEFICA bidimensional. Entonces acá le decimos abrir entre directorios y aquí busco dónde está el programa. Perdón. PEFICA 2.0, PEFB, y ahí, en PEFB. Entonces él activa aquí las dos carpetas que tiene el bidimensional, el PEFB, y el programa PEFICA, que es el que vamos a ejecutar. Si queremos ver el PEFICA.m, hacemos doble clic y él nos muestra aquí en el editor todas las líneas de comando de lo que vamos a correr. En este caso ya vamos a trabajar como usuarios, entonces nos vamos a la ventana de comando, damos un enter y en la ventana de comando podemos escribir PEFICA solamente para ver las opciones. Ahí aparece con las opciones que puede ejecutar, ¿cierto? Y con la barra espaciadora vamos avanzando. Bien, pues en este caso podemos cambiar también el tamaño de la fuente. Yo tenía una fuente muy grande. A ver si me lo permite reducir. No, bueno, con ese tamaño de fuente. Y ahora vamos a ejecutar el programa PEFICA con la información del MSH. Entonces le escribimos PEFICA, el nombre del archivo sin extensión, la miré 01, y el tipo de análisis lo vamos a hacer tal que la lectura de datos la haga del MSH y escriba los resultados en un archivo de postproceso para PEFIC, para GMSH, y que lo haga calculando promedio en los nudos. Eso es lo que queremos, promedio en los nudos. Eso se llama 10, la opción. Y le decimos que lo corra. Aquí oprimimos Enter y entonces con la barra espaciadora podemos ir progresando en la ejecución. Entonces, ahí nos dice que ya dio lectura a la entrada del archivo, a los datos de entrada de archivo, ya identificó qué grados de libertad y qué elementos, y entonces de ahí sale que tiene una malla de 1673 nudos, 1483 elementos y 3346 grados de libertad. Después calcula la matriz de rigidez del sólido, se gastó 13 segundos calculando la matriz de rigidez del sólido. Después está calculando los vectores de fuerzas en los nudos, se gastó 0.19 segundos. Calcula después desplazamientos y fuerzas totales en los nudos del sólido, deformaciones y esfuerzos, y también se gasta un buen tiempo en la presentación, en escribir los resultados en un archivo de postproceso para GMSH, que es de extensión .post y de extensión .post.opt. Y listo, se gastó 40 segundos en la ejecución y terminó. Ya hemos ejecutado el programa en Octave. Entonces ahora volvemos a GMC, o bueno, miremos en la carpeta que se creó. Entonces observen cómo antes teníamos el punto .geo y el punto .msh. El programa PEFICA tomó el MSH, lo ejecutó y de ahí entonces logró obtener
el punto POS y el punto POS OPT, que son las opciones del punto POS. Este punto POS lo podemos abrir en GMSH, bien sea haciendo doble clic aquí o abriendo GMSH y pidiéndole que después de abrir GMSH, dentro del menú File, cargue el punto POS. Aquí lo voy a hacer haciendo doble clic sobre el archivo. Hago doble clic sobre él y bueno, ya me aparece aquí ha cargado el resultado, el postproceso del problema. Con el scroll estoy reduciendo de tamaño y veo que la configuración deformada que veo por defecto, las vistas, aquí me salen las vistas de postproceso y veo marcada solo la número 0, que se llama Desplanot. ¿Qué muestra la número 0? Desplazamientos eh, nodales, ¿sí? Promedio realmente en colores muestra la norma del vector desplazamiento y la configuración deformada, ¿sí? También muestra la configuración deformada. Esa configuración deformada, para poderla mostrar, tiene un factor de exageración. Pasa en ocasiones que el factor de exageración o es muy grande o es muy pequeño. En este caso, pues se ve bastante grande. Entonces voy a modificarlo ahora para que no sea tan grande, pero son esos dos los resultados que estamos observando aquí. Entonces aquí puedo ir a esta pestaña aquí, que nos dice Show View Option, donde nos muestran las opciones de la vista. Hago clic en Option y sale esta ventanita. Y en esta ventanita de opciones, entonces él está en el menú lateral, parado en la vista 0, que es justamente la que tenemos aquí presente, y aquí podemos cambiar muchas de las características de esa vista, ¿sí? Entonces, la primera que voy a cambiar, y qué pena que me salte de las pestañas, pero es la del aspecto, para que no quede un factor de exageración tan grande. Entonces, en la pestaña aspecto, cambio el displacement factor de 100 por 10, por decir algo. Eso es. Entonces ya por 10 podemos, y bueno, mantengo esta ventana aquí abierta, podemos ver algo no tan exagerado. Ahí tenemos las líneas verdes, indican la malla sin deformar, las líneas negras indican la malla deformada en este caso, y los colores, la norma del vector de desplazamiento. Vean cómo en esta zona de frontera el desplazamiento tiene un valor nulo y en esta zona de acá tiene un valor máximo de casi que constante de 0.562 milímetros, porque fueron las unidades que escogimos para el modelo. ¿Sí? Bien, entonces esto nos muestra la vista de desplazamientos nodales. ¿Sí? Ahí podemos verla, podemos ajustar diferentes aspectos, como el rango de los valores, como la manera de presentar los desplazamientos. Bueno, varias cosas se pueden controlar en esta vista. Bien, otra vista que tenemos, la segunda, aquí apagué todas y la malla permanece porque pues, deseamos hacerlo así, podemos apagarla también, pero en este caso deseamos tenerla. Y aquí en la vista 1, si hago clic en la vista 1, me aparecen fuerzas equivalentes y fuerzas actuando directamente sobre los nudos. Entonces él tiene una vista que con flechas ilustra el valor de las fuerzas equivalentes a las cargas distribuidas impuestas sumada a las fuerzas que directamente se aplicaron sobre los nudos. En este problema no aplicamos fuerzas directamente sobre los nudos conocidas, solamente aplicamos una presión en la cara derecha. La presión en la cara derecha se convierte en fuerzas equivalentes y esas fuerzas equivalentes corresponden, como se estudia en elementos finitos, corresponde que si son uniformes al valor de la carga distribuida multiplicada por el área sobre la cual ocurre, dividida en dos. Entonces, en un nudo se pone la mitad y en el otro nudo se pone la mitad. Aquí el tamaño de la flecha y el color obedecen a la magnitud de la fuerza equivalente. Entonces, podemos ver cómo hay flechas más grandes, ¿sí?, en los nudos intermedios que en los extremos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el nudo extremo, aquí en color amarillo, tenemos una flecha que indica que se aplicó una fuerza equivalente, no sé, entre 781 y 977 por acá, ¿sí? En el siguiente nudo se aplica también esa fuerza a causa de este lado,
pero al siguiente nudo se aplica esa misma fuerza a causa del lado inicial del siguiente elemento. Por esa razón, esta flecha es la suma de las dos y pasa a ser del orden de 15.6, en este caso, kilonewton. Entonces, eso es lo que estamos observando. Por esa razón, los valores en los lados intermedios corresponden al doble de lo que tienen, pues el doble si las distancias son iguales de lo que tienen los extremos finales. Muy bien, entonces eso nos representa esta vista. Voy a apagarla y ahora me salto a la vista 15. La vista 15 dice apoyos, dos puntos, restricción en X. Entonces la vista 15 nos muestra en color verde, en el mismo verde de la malla, nos muestra unas flechas que indican que allí hay un desplazamiento en dirección X considerado conocido o restricción en X igual a cero o restricción en X. Entonces nos permite ver cuáles son los desplazamientos en dirección X que están conocidos o restricciones que están conocidas. Bien, apago esto y puedo prender la 16 y ahí veo las restricciones en dirección Y. ¿Mm? Simultáneamente podemos ver más de una vista. Entonces aquí está marcada la 16 con las restricciones en Y, puedo marcar la 15 con las restricciones en X y puedo marcar las fuerzas equivalentes al mismo tiempo. Entonces esto me da un panorama, ¿sí?, de resultados relacionados con fuerzas de reacción, o bueno, con más que el valor de fuerza de reacción, lugares donde están los desplazamientos restringidos y fuerzas equivalentes aplicadas sobre el medio. Bien, voy a cambiar el color rápidamente de las restricciones en los apoyos. Entonces me paro acá en la vista 15, le digo opciones y aquí en la parte lateral de vistas escojo la 15 y con el shift del teclado y el botón izquierdo puedo escoger la 15 y la 16 y le digo en colores, en map de colores, que me cambie esos colores. Aquí tiene ya unos colores, una escala de colores por defecto. Con el teclado ustedes pueden ir cambiando de colores con los números. 1, ahí tiene otro rango de colores, 2, otro rango. Aquí no cambia porque, claro, tiene un solo valor. 3 no cambia, 4 no cambia, 5 no cambia. 6, aquí 6 lo pasó a naranja porque ese es el color intermedio, que está bastante bien. Entonces aquí le digo cerrar acá. Entonces me quedó una vista muy interesante donde estoy indicando fuerzas equivalentes y apoyos en dirección X y Y. También esto sirve mucho para verificar, ¿no? Para uno verificar si introdujo la información correctamente. Muy bien. Ok. Bien. La siguiente vista, voy a apagar entonces las anteriores. La siguiente vista, la número 2, se llama esfuerzo promedio en los nudos en dirección XX. ¿Sí? Recuerden que le pedimos al programa que calculara resultados nodales promedio. Entonces, 2, aquí escogemos 2, y cuando escogemos 2, entonces nos muestra en colores los valores del esfuerzo sigma XX, de la componente de esfuerzo en dirección X. Entonces aquí la tenemos, recuerden con el scroll del mouse podemos aumentar el tamaño de la vista, ¿cierto? Y poderlo mirar más. La malla de elementos finitos nos incomoda un poco para identificar muy bien cuáles son esos valores máximos y en qué lugares están. Entonces podemos ir al menú herramientas, opciones, a la parte de malla, mesh, y decirle que ya no muestre más la malla de elementos. Entonces quito 2D, quito 3D, bueno, también, y me queda una representación como esta. Pero resulta que la misma vista, una cosa es la malla para cualquier vista y otra cosa es que la misma vista tiene los contornos de los elementos. Entonces, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, depende qué queremos mostrar. En este caso ahí se están mostrando los contornos de los elementos otra vez. Si ya es que definitivamente no queremos ver los contornos de la malla de elementos finitos, pues volvemos a la vista, a las opciones de la vista, y en las opciones de la vista, entonces ahora nos vamos a visibilidad y a la pestaña visibilidad y allí donde dice Draw Element Outlines, quitamos el chulito y entonces, y cerramos, y él ahí nos muestra entonces los valores de la distribución del esfuerzo sigma XX sin la malla de elementos finitos, ¿sí? Sin la malla de elementos finitos. Bien. En este caso, podemos observar que los esfuerzos en dirección X
van entre menos 0,02 hasta 3,36, ¿sí? Mostrando una concentración de esfuerzos en la zona donde termina el arco de circunferencia y empieza la sección reducida, ¿sí? Ese es el lugar crítico, digámoslo así, donde los esfuerzos son más altos en dirección X. De la misma manera, podríamos ver los esfuerzos en dirección Y. Aquí están mostrados también en dirección Y los esfuerzos, ¿sí? En dirección Y, si comparamos con la magnitud en X estamos hablando de unos esfuerzos de 3,36 kilonewton sobre milímetro cuadrado, ¿sí? En, que son las unidades que definimos para el problema. En Y, en cambio, el máximo va del orden de un eh, eh, kilonewton sobre milímetro cuadrado y la ubicación es un poco más arriba, el máximo, un poco más arriba. El cortante, el esfuerzo cortante, pues tenemos valores en la misma zona del orden de 1,33, el valor más alto, y tenemos una región donde no hay prácticamente cortante por aquí, por esta región pareciera que no hay. Y llegamos al esfuerzo principal mayor. Aquí alcanzamos el valor del esfuerzo principal mayor, ¿sí? El cual es de 3,49 kilonewton, que fue la unidad de fuerza, dividido entre milímetro cuadrado, que fue milímetro la unidad de longitud que hemos utilizado. ¿Sí? Entonces, cuando imponemos ese desplazamiento, encontramos un esfuerzo principal mayor en algún lugar por aquí, que si queremos aliviar en la imagen de la malla, vamos a herramientas, opciones, y escogemos la vista, la número 5, y decimos que sobre la 5 se borren perdón, no se dibujen los contornos de los elementos. Lo quito de acá, entonces ya los contornos de los elementos no se dibujan y ya identificamos en qué lugar ocurre el esfuerzo principal mayor. Se parecen los gráficos de esfuerzo principal mayor y de esfuerzo sigma XX en sus valores y en sus distribuciones porque en este problema lo que se impone es la aplicación de una presión a lo largo del eje longitudinal causando esfuerzos en esa dirección, ¿sí? Esa es la razón por la cual pues encontramos dichos resultados, ¿sí? Bien, pues asimismo, si nosotros pues nos gusta esta presentación, pues podríamos dejarla así, pero también podemos cambiar formas de presentar este mismo resultado. Algo que puede ser interesante es no querer ver la malla, pero sí lograr ver el contorno del dominio. El contorno del dominio no lo tiene el postproceso, entonces lo que hacemos es cargarle al proyecto encima, le digo abrir, recientes, el lamier.geo. Entonces aquí le cargo el de la lámina y él hace el contorno, ¿sí? Marca los puntos porque él eso es lo que tiene en su geometría, es decir, pone encima el dibujo que tenía el punto geo. Digamos que esta línea es de color azul, los puntos se ven, entonces preferiblemente que fuera de color negro y que los puntos no se vieran. Entonces voy a herramientas, opciones, y le digo en geometría que no me muestre puntos, que solo me muestre curvas, y ya está. Y que esas curvas en color, ¿sí? Aquí están que las líneas son de color negro, entonces pico aquí y digo, no, ya las quiero de color azul, las quiero de color negro, y ahí quedan entonces ya el contorno con las líneas de color negro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tendríamos, si queremos agregarle los apoyos, podría verse así también con los apoyos, ¿sí? Y ahí tendríamos entonces el resultado de ese esfuerzo principal mayor. Nos muestra la escala, va de 0 hasta 3,49. Otras maneras de presentarlo, decimos, no, esa manera no la quiero, yo quisiera otra forma, entonces me voy a opciones y me paro en la vista 5. Ahí está en la vista 5, que es la de los esfuerzos principales. Me voy a general y aquí en general yo podría controlar opciones también de dibujo. Pues, por ejemplo, puedo cambiar el número de intervalos que quieren mostrarse. Entonces yo digo, no, no quiero mostrar 10 intervalos, sino solo 6 intervalos. Entonces, claro, él muestra menos colores, ¿sí? Muestra menos colores. Eso hará que el área de donde está el valor máximo se haga un poquito más grande,
porque los rangos van a ser más grandes. Aquí está la escala de valores, ¿sí? Ese puede ser algo o más colores, entonces en vez de 10 le digo que tenga 16 colores, entonces va a ser bandas mucho más delgaditas, ¿cierto? Esto va a tener bandas mucho más delgaditas con los valores acá. Si estas escalas de valores no son suficientes para lo que queremos ver, entonces podríamos primero darle más aproximación cambiando el formato. Este numerito aquí nos permite cambiar el formato y podemos ponerlo, ese es el formato tipo C++, y en este formato tipo C++, punto 3G, lo que quiere decir es que va a utilizar eh, tres caracteres para identificar el valor con un punto. ¿Sí? Si, por ejemplo, este 3 lo cambio a 6, entonces él va a poner valores mucho más aproximados aquí, que sigue sin ser muy, muy útil, ¿cierto? Porque sigue poniendo solo 3 valores. Si le cambio la G por una E, entonces lo pone en notación de ingeniería. Entonces ahí lo pone en notación ingeniería, pero sigue poniendo solo 3 valores. Si nosotros rápidamente quisiéramos que esta escala tuviera más valores, entonces vamos aquí a el menú postproceso y le decimos que nos muestre la escala de valores horizontal. Perdón, que aquí dice dibuje la escala de valores horizontalmente y queremos que lo haga vertical, entonces le quitamos esto y entonces pone las escalas de valores en dirección vertical y bueno, no me mostró más valores. A ver, para que me muestre más valores. Me paro en estas dos vistas porque esta parte de los apoyos me incomoda, entonces las puedo quitar y ahí sí, miren, aquí sí nos aparecen muchos valores de los resultados que se tienen ahí en los 12 colores que definimos ahorita. ¿Sí? Ahí definimos los 12 colores. Sí podemos mantener los apoyos, claro que sí, pero si nos incomodan las etiquetas de los apoyos, nos vamos a la vista de esa, a las opciones de esa vista, de la 15 y la 16, y nos vamos a ejes, creo que es, y le decimos que aquí retire, retire visibilidad, no, le decimos en ejes, ¿dónde está? Posición de los ejes, visibilidad, aspecto, me perdió. ¿Qué le podemos quitar? El valor, la escala de valores que está allí indicada. Intervalos. No es esto. Mostrar valores de escala, lo quito, entonces ya nos salen los valores de escala justo de esas dos vistas, ¿sí? Entonces esas dos vistas que simplemente marcan dónde están los desplazamientos, pues ya no salen, ¿sí? Ya no salen entonces allí. ¿Mm? Bien. Entonces, así sería, así veríamos, y aquí podemos ver pues con mayor precisión los valores en cada escala o con menos precisión también. Creo que fue exagerado. Entonces vuelvo a la vista 5 y le digo en general que no ponga 6 cifras, sino con 3 cifras es suficiente para poder identificar en qué rango está el valor. Muy bien, si queremos cambiar, ahí son regiones llenas, pero queremos que salgan líneas, pues entonces podemos identificar cambiando el tipo, ¿cierto? Aquí estos son regiones llenas, podemos definirla en un mapa de colores continuo, que es una forma mucho más, digamos, suave de observar los resultados, o podemos también pedirle isovalores, entonces ahí marca líneas de igual valor, ¿sí? Superpuestas con la malla, entonces ahí sí, a pesar de que diga draw element of lines, ¿cierto? Nos aparece entonces, ya, perdón, nos aparece la malla es porque está en la 15 y en la 16. Entonces en estas puedo decirle que no muestre la malla, eso es, que no muestre la malla. Y entonces ahí hay un conjunto de isolíneas de igual valor, en este caso del esfuerzo principal mayor. Con isolíneas pues le queda a uno un poquito más difícil observar las cosas, pero hace que la impresión, si esto fuese a imprimirse, fuese más económico. En este momento el fondo está de color azul, entonces las isolíneas casi no se notan.
¿Cómo cambiamos el fondo para que se noten más las isolíneas? Me voy a herramientas, opciones, y en herramientas, opciones, voy a general, aquí, perdón, a general, y me voy aquí a color. Entonces aquí dice color del fondo, ¿sí? Y aquí del fondo directamente, y aquí tiene una opción predeterminada. Esquema de color predeterminado, dice iluminado, escala de grises e inverso. Por ejemplo, en este caso, el inverso pues se ve mucho mejor porque las isolíneas pues se marcan más, ¿sí? Y podemos entonces identificar esas concentraciones de esfuerzo en esta zona, ¿sí? Bien. Para este problema, el esfuerzo máximo que obtuvimos, el esfuerzo principal mayor, que es el esfuerzo normal más grande, fue de 3.487 kilonewton sobre milímetro cuadrado. Bien, listo. ¿Qué otras opciones de colores podríamos escoger aquí en este problema? Entonces podríamos también, ya está, ya miramos los isovalores, también podemos ver valores numéricos. Lo que pasa es que, claro, va a salir súper congestionado porque él pone en el interior de cada elemento un valor de esa componente de esfuerzo. Entonces no es fácil. Esto puede ser útil para, no sé, regiones específicas donde querramos ver los valores numéricos. Entonces vuelvo aquí a Fillet Isovalues, que era lo que ya teníamos. No sé, 16 no, sino 6 no más colores, y así se vería entonces los resultados de la malla en la malla de elementos finitos. Podemos manejar el rango de valores. Él por defecto, el default que tiene allí, nos pone entre el mínimo y el más grande, ¿sí? Siempre va a tener la escala por defecto entre el mínimo y el más grande. Pero digamos que nosotros queremos conocer un poco en detalle, ¿sí? Queremos en detalle saber en esta región, estoy haciendo clic y con el scroll me estoy acercando, y quisiéramos saber en esta región de aquí, ¿sí? Donde ya los valores están entre el naranja y el vino tinto, ¿cómo cambian? ¿Cómo se distribuyen? Entonces podría decirle, no, yo quiero que el mínimo sea 2.3, ¿sí? Hasta el máximo. Entonces lo que hago es cambiar default aquí por custom. Y custom le digo, hundo el botón del mínimo, que es 0, y hundo el botón del máximo y me sale otra vez como si estuviera por defecto. Entonces ahora sí ajusto. El mínimo no lo quiero en 0, sino lo quiero en 2.3. Oprimo Enter y entonces él me va a mostrar con esos 6 colores el cambio que hay o la escala solamente colores entre 2.3 y 3.487. Si me alejo, entonces el resto de la malla no tiene colores. ¿Por qué no tiene? Pues porque no hace parte de ese rango, ¿sí? Entonces ese también es una función que muchas veces es útil para identificar valores en rangos específicos. Vuelvo a ponerla por defecto, ¿listo? Para indicar otras características. Ejes. Entonces yo puedo aquí poner la cuadrícula otra vez si quiero para acordarme los tamaños de los elementos o apagarla. Visibilidad. Entonces aquí puedo escoger si se mira, si se desea observar esta escala. Si no se desea observar, él tiene mostrar las anotaciones o no mostrar anotaciones. Bueno, esto no cambia mucho. Tener la malla puesta, que era lo que habíamos hecho antes también. Si el fondo es negro, pues él la pone en blanco para que se note. Y bien, pasamos a aspecto. Entonces el aspecto establece si se hacen unas regiones limitadas por los elementos, es decir, hacer los elementos un poco más pequeños para que se dé distancia entre ellos. En este caso, pues, no es muy útil. Eh, Cómo se van a mostrar los puntos, cuál es el tamaño del punto, cómo se muestran las líneas, cuál es el espesor de líneas, cómo se muestran para la vista 5 flechas, pero en este caso pues la vista 5 no tiene flechas. Esto también son características para las flechas, y aquí otras características que, bueno, podrían ser interesantes en la vista 0. Ok, colores, pues nos permiten controlar los colores de líneas, puntos y superficies y elementos finitos también. Y mapa de colores es lo que hablábamos hace un rato, que de pronto aquí sí lo vamos a ver mejor, y es que hacemos clic en mapa de colores y podemos escoger diferentes gamas de colores para la distribución. Si oprimo el número 1, me sale esta gama de colores. El 2, la que ya tenemos, es el 2. La 3 es esta gama con verde. La 4 es esta otra gama.
La 5 esta gama, la 6 esta gama, ¿sí? La 7 una gama como térrea, ¿cierto? La 8 es también de esa línea. La 9 es blanco y negro, ¿sí? La cero es solo todo en negro. Y asimismo podemos oprimir la tecla, por ejemplo, la 7, ¿cierto? Pero yo quiero que la zona donde los esfuerzos son más altos sea en negro y la que tiene los esfuerzos más bajos sea en blanco. Es decir, que invierta los colores. Entonces le oprimo la tecla I y él invierte los colores. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, una distribución muy interesante de esas eh, de esas deformaciones, de esos esfuerzos principales, ¿sí? Puestos en esa región. Vale. Si simultáneamente a esto quisiéramos ver la configuración deformada, entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Cerramos esto, ¿sí? Y desactivamos la del esfuerzo. Ustedes dirán, ¿quiere ver esfuerzo y desactiva el esfuerzo? Sí, vamos a desactivar la del esfuerzo. Nos queda la silueta que ya nos dio el punto geo y ahora activamos la de vista de los desplazamientos, ¿sí? Ahí están los desplazamientos con la configuración deformada, donde observamos que la malla sí se está deformando y vemos el perfil de la geometría antes de deformarse, ¿sí? ¿Qué vemos detrás? Vemos el resultado de la norma del desplazamiento, pero eso es lo que queremos cambiar. Queremos que se vea detrás otra vista, una vista diferente que corresponderá al esfuerzo principal mayor. Entonces, escojo aquí, hago clic aquí en opciones, estoy en la vista cero y me paro en aspecto. Aquí en aspecto, entonces, me voy a esta última parte donde dice fuente de datos para los campos vectoriales, es decir, para lo que se va a presentar aquí en pantalla, cuál va a ser la fuente de los datos. Entonces, dice aquí que es la propia, es decir, que corresponde al desplazamiento. Pero aquí se lo puedo cambiar por cualquier vista. Entonces, voy a escoger la vista uno que corresponde al esfuerzo principal mayor. Perdón, la vista 5 que corresponde al esfuerzo principal mayor. Entonces, ahora nos está mostrando configuración deformada con, en colores con el esfuerzo principal mayor. ¿Sí? Es lo que estaríamos viendo ahí con colores. Y bueno, si los colores queremos cambiarlos, entonces voy aquí, no sé, me gusta el 7, ahí está el 7, pero inverso, pues ahí lo invierto. ¿Sí? Pues ahí vemos la malla de elementos finitos en color blanco, ¿sí? En configuración deformada y el mapa de colores. No, que ya no me gustó entonces ese color negro de fondo, entonces me voy de nuevo a general, pestaña color y aquí le digo que en los colores vaya a escala de grises, por ejemplo, que este me parece que queda muy bonito. Ahí tenemos, ¿sí? Representada la configuración deformada, ¿sí? La configuración no deformada, que es la línea de color negro, ¿cierto? Y la manera como se está cambiando de posición, ¿sí? Los nodos y el valor de 349 máximo que ocurre aquí del esfuerzo principal mayor. Bien, pues esto ha sido un vistazo de un ejemplo, ¿cierto? Desarrollado en GMCH, el preproceso, proceso en PEFICA y postproceso otra vez en GMCH. Entonces espero que lo hayamos podido presentar de una manera didáctica y que lo puedan aprovechar mucho. Bueno, muy buenas para todos.